Ahora ya estamos conectados con el canal de Face también en paralelo, así que les damos las bienvenidas a todas y a todos a estas jornadas que siempre realizamos casi todos los miércoles con distintas temáticas que son de interés para el paciente oncológico, así como también para el familiar o la red de apoyo que él tiene. En esta oportunidad estamos muy felices porque la verdad que era un tema que añorábamos hace rato poder tener y que dice relación con lo que es la nutrición oncológica. Un área compleja, un área que pocas personas tienen la experticia o el conocimiento del manejo clínico de esto. La verdad que es un honor hoy día poder contar con nuestras invitadas, aunque enseguida las voy a mencionar. Vamos a estar con Tiare Holguín, que ella es médico nutrióloga, es jefe de la unidad de nutrición del Instituto Nacional del Cáncer, es nutrióloga además en la Clínica Santa María, miembro del directorio de la Asociación Chilena de Nutrición y Metabolismo, ACHINUMET. Y con Francisca Mejías, nutricionista, coordinadora de la unidad de nutrición del Instituto Nacional del Cáncer también, y que la verdad que, bueno, nos recomendaron que nos acercáramos a ella, porque era un tema que no todos realmente saben manejar muy bien y nos dijeron, bueno, aquí hay un par de expertas que nos pueden ayudar hoy día a responder muchas preguntas que ustedes normalmente nos envían, ¿ah? No hay jornada que hagamos de distintas temáticas que siempre aparezca la pregunta, ¿y qué pasa con el tema de la nutrición de un paciente oncológico? Que está en tratamiento, no está en tratamiento, está en seguimiento o qué sé yo. Todo esto está en un proceso, obviamente, que es parte del ciclo vital, que es parte de este enfrentamiento multidisciplinario que tiene el cáncer. Y, por supuesto, la nutrición es algo que nos parece clave. Así que les doy la bienvenida, Francisca y Tiare. Muchísimas gracias por estar esta tarde con Fundación Cáncer Vida y con nuestros seguidores y seguidoras, que, como pueden ver, se están sumando mucho, tanto en el canal de Zoom como los que se están conectando a través del canal de Face en paralelo. Los que están en Face, por favor, todas sus consultas también a través del chat. Yo se las transmitiré a nuestras expertas. Así que bueno, bienvenida Tiare y Francisca. Fran, entiendo que tú tienes una presentación que ya estás compartiendo para Sí. que partamos por Vamos ahí. a compartir una presentación en relación a las preguntas que habitualmente recibimos de los pacientes que quizás representen a las personas que están conectadas a esta reunión virtual. Los pacientes en general en relación a la nutrición siempre manifiestan mucha incertidumbre. Ya en general hay mucha información, de pronto no de las mejores fuentes, y tienden a leer mucho, a buscar páginas de internet, a conversar en grupos, en foros, etc. Y el riesgo que tiene eso es que los pacientes obtengan información que más que los ayuden, los puedan perjudicar. Entonces quisimos hacer una presentación pequeña sobre algunas preguntas habituales que los pacientes nos manifiestan, que son estas. Por ejemplo, ¿por qué es importante la alimentación en un paciente con cáncer? ¿Qué tipo de alimentación se recomienda en este tipo de pacientes? También nos preguntan mucho si existe alguna dieta especial que se recomiende, y esto en relación a muchas tendencias alimentarias de moda a las que se les atribuyen ciertos beneficios en estas enfermedades. También llegan con incertidumbre en relación a eso. Y también nos consultan respecto a qué otras medidas podrían tomar como para favorecer el tratamiento oncológico. Así es que vamos a responder estas preguntas generales y después vamos a dar espacio para quizás alguna otra consulta que nos quieran hacer. Bueno, primero, ¿por qué es importante la alimentación en un paciente con cáncer? Bueno, el fundamento principal es que la desnutrición en este tipo de pacientes es de alta prevalencia, ¿ya? Y eso tiene directa relación con el pronóstico, ¿cierto? La tolerancia a los tratamientos y cómo va a enfrentar el paciente este proceso. Y tiene varias condicionantes, entre las que se encuentran el estado nutricional inicial del paciente. Tenemos que comentar que muchas veces las bajas de peso involuntarias son motivo de consulta, ya que es un síntoma transversal a muchas patologías, y muchos pacientes solo con estas bajas de peso involuntaria acuden a las consultas médicas para estudiarse al respecto. Y también es determinante el sitio de la enfermedad, ¿ya? Hay
ciertos tumores, sobre todo los que se ubican en la zona digestiva o en la cabeza y el cuello, que tienen una implicancia nutricional mayor, en general tienen más impacto nutricional, ya sea porque generan alguna obstrucción en la vía digestiva o porque generan alguna disfunción mecánica que pueda generar una ingesta deficiente de nutrientes, ¿cierto? Y de energía, que puedan generar alteraciones en la digestión, en la absorción de los nutrientes, y también en el metabolismo de ciertos nutrientes, ¿ya? Y también porque ese tipo de patologías tiende a tener una mayor demanda, ya sea de energía, ¿cierto?, de calorías y de nutrientes específicos durante todo su proceso de enfermedad. Otro de los factores que condicionan que la desnutrición sea de alta prevalencia y que sea el motivo por el cual tenemos que tener una alimentación adecuada durante el proceso del cáncer es el abordaje que tiene esta patología, es decir, los distintos tratamientos, si se va a abordar con quimioterapia, radioterapia, cirugía o todas, ¿cierto? Ya que estos tratamientos van a generar una serie de síntomas adversos que también podrían generar que tuviésemos ingestas deficientes. Por ejemplo, los pacientes tienden a tener náuseas, vómitos, trastornos gastrointestinales varios, diarrea, síntomas como mucositis, ya pérdida del gusto, anorexia, que son síntomas derivados de estos tratamientos y que también podrían acentuar aún más el riesgo nutricional que se asocia a esta patología. ¿Avanzamos, Tiare? Otra de las preguntas, como mencioné anteriormente, es ¿qué tipo de alimentación recomendamos a un paciente con cáncer? Y es súper importante que tenga una serie de características puntuales, como es responder a estas demandas nutricionales en muchos casos aumentadas, ¿cierto? Nosotros tenemos un requerimiento de energía y de nutrientes en condiciones cuando estamos sanos, que se ve incrementada cuando estamos cursando un proceso patológico para poder responder a esta injuria, y por tanto tiene que tener las características de ser equilibrada, suficiente y variada, ¿ya? Para ello es importante recibir asesoría profesional. En la medida que nosotros tenemos una alimentación variada, vamos a tender a aumentar las probabilidades de también tener una alimentación que sea suficiente a nuestras demandas de nutrientes. Y si lo hacemos bajo la asesoría de un profesional competente en el área, podemos aumentar, ¿cierto?, nuestras probabilidades de éxito en relación a la planificación que tengamos de nuestra alimentación. También esta alimentación está dirigida a ayudar a controlar los síntomas, ¿ya? En la medida que controlamos síntomas como náuseas, vómitos, diarrea y mucositis y una serie de otros, vamos a fomentar que la ingesta de alimentos sea mayor y que también tengamos aportes suficientes de nuestra alimentación. Y otra cosa que es súper importante y que es transversal a todos estos tratamientos es que enfaticen en las medidas higiénicas, ¿ya? Consultan mucho respecto a esto, consultan mucho a los pacientes en relación a tenemos que comer todo cocido, ¿cierto? Pero más que comer todo cocido, esta recomendación está ligada a las medidas higiénicas, a la manipulación de alimentos, porque vamos a estar en una condición de más vulnerabilidad de hacer alguna infección gastrointestinal y acentuar síntomas o tener una respuesta más exacerbada a estos y que puede ser perjudicial para estos pacientes. Y también el otro ítem que es importante considerar es que contemple el uso de suplementación en caso que el paciente lo requiera. Para esto también es súper importante recibir la asesoría y la atención por un profesional del área, ¿cierto?, para que recurramos a estos suplementos cuando realmente los necesitamos y que sean los adecuados para nosotros. Hay mucha recomendación que es general, ¿cierto?, para la población general, pero la dietoterapia, que es lo que hace el profesional nutricionista, los médicos nutriólogos, es una planificación personalizada y por ende tenemos que evaluar el caso a caso. Entonces es importante que antes de usar suplementos nutricionales consultemos a los especialistas para ver si lo necesitamos realmente y cuál necesitamos y cómo vamos a administrar estos productos. ¿Tiare? En relación a lo que les comentaba anteriormente de los síntomas adversos frecuentes,
hay algunas recomendaciones, por ejemplo, acá tenemos pérdida del apetito y alteración del gusto que van bien ligados y que se relacionan directamente a la condición de anorexia, ¿cierto? De no querer comer, de que la alimentación nos resulte poco atractiva. Y para ello algunos tips que podríamos recomendarle a los pacientes y a quienes nos escuchan es que la alimentación tiene que ser, ¿cierto?, atractiva. Nadie come si la alimentación es fome, y no porque estemos enfermos tenemos que hacer una alimentación insípida, que no tenga colores, que no recurra a técnicas culinarias que nos resulten atractivas. Eso es súper importante, que podamos recurrir a todas las técnicas de cocina, las técnicas culinarias, que puedan generar que sean más atractivas, ya sea visualmente, de sabor, cambios en relación a la textura, los colores, sabores, o utilizar algunas técnicas para acentuar aún más el sabor de las comidas en el caso de los pacientes que tengan alteraciones del gusto, que no sientan el sabor de los alimentos. Por ejemplo, pudiésemos usar finas hierbas, ciertas técnicas de marinado para poder acentuar el sabor. Y también en el caso de que los pacientes sientan sabores metalizados a la hora de comer, quizás pudiésemos utilizar cubiertos de plástico para evitar esta incomodidad a la hora de comer y poder tener un proceso alimentario más fluido y más agradable. También es súper importante en relación a estos puntos mantener una buena higiene bucal, ojalá consumir líquidos alejados de las comidas, ya, porque en la medida que nosotros estamos quizás tomando algún jugo con la comida, vamos a darle quizás más espacio a los líquidos que tienen poco aporte nutritivo y vamos a dejar de lado nuestro plato principal, que va a ser el mayor aportador de nutrientes. Entonces es súper importante que nos hidratemos, pero que ojalá sea alejado de las comidas. Y también otra de las estrategias que también contribuye a que este proceso sea exitoso es poder fraccionar nuestros alimentos, ya poder comer varias veces al día pequeñas porciones nos va a ayudar como a lograr llegar a nuestras metas de alimentos que tenemos para el día, y que nos sintamos cómodos y que no tengamos esta sensación de saciedad precoz, de que no podemos comer más. También la vamos a poder evitar por medio del fraccionamiento. Hay otros síntomas que son recurrentes, como la mucositis, que es la inflamación, ¿cierto?, de toda la mucosa de la cavidad oral. Entonces ahí también podemos, ¿cierto?, incluir alimentos fríos, alimentos que sean blandos, bien húmedos, para que no haya, ¿cierto?, tanta fricción a la hora de comer y el dolor sea más tolerable o disminuya totalmente. Y también evitar los alimentos irritantes que puedan acentuar este malestar. También tenemos otro síntoma que es recurrente, que es la serostomía, ¿cierto?, que es la disminución de la salivación. En general los pacientes, ¿cierto?, necesitamos hacer bolo de alimentos mientras masticamos. Si tenemos saliva insuficiente nos cuesta más, eso nos lleva a que tengamos el alimento más tiempo en la boca y finalmente nos genera rechazo o náusea, ¿cierto?, estar masticando más del tiempo esperado los alimentos nos va a generar también activar este reflejo nauseoso. Así es que es importante conocer algunas estrategias como mantener una buena hidratación, ¿cierto?, consumir líquidos, los alimentos húmedos, para que podamos formar el bolo con más facilidad y no tengamos que tener los alimentos por tanto rato en la boca. Y también están las opciones de adquirir algún producto de saliva artificial que venden en el mercado, que podemos aplicar antes de comer para poder estimular la salivación y que el proceso sea más fluido. Otra de las preguntas que, bueno, en relación al otro punto que habíamos mencionado anteriormente, de las medidas higiénicas, tenemos, ¿cierto?, hartas acciones que podemos tomar. Por ejemplo, el lavado de manos, ya el lavado de manos antes de manipular alimentos, después de hacerlo, cuando vamos a comer cualquier alimento, es básico, ¿cierto? Es básico para todas las personas, pero en nuestros pacientes es aún más importante que nunca lo omitamos. Y todo lo que tenga que ver con las prácticas que hacemos mientras manipulamos alimentos, ¿ya? Por ejemplo, el orden del refrigerador. El refrigerador tiene una estructura y no es porque sí, ya es para que nosotros podamos mantener nuestros alimentos sanos y seguros en él.
poner nuestros alimentos listos para el consumo en el primer espacio, ojalá cubiertos, ¿cierto?, con tapa o con una luza, y todos los alimentos en la medida que ya están en su forma natural en las zonas bajas del refrigerador. Hay que recordar que tienen flujos de aire, ¿cierto?, y que va circulando dentro de este equipo y que pudiese contaminarse los alimentos inclusive dentro del refrigerador, así que es importante poder tener un orden, una estructura para poder mantener bien nuestros alimentos y también controlar las temperaturas de estos equipos para que el congelado sea a la temperatura adecuada y el mantenedor también. Y otra cosa importante es la contaminación cruzada. Ya muchas veces estamos cocinando y con el mismo cuchillo que cortamos quizás una verdura, cortamos carne, ya evitar ese tipo de cosas, tener cuchillos específicos para poder cortar nuestras verduras, frutas, y uno distinto para nuestras carnes, al igual que el uso de tablas, ¿cierto?, para cortar, que también es importante que ojalá sean lavables y que no sean de madera, que tienden a acumular, ¿cierto?, más microorganismos y que pudiesen generarnos alguna dificultad. Y algo que a veces omitimos y que hacemos con frecuencia es la comida de delivery, ¿ya? Pedir comida sin saber el origen, cómo se preparó, cómo se manipuló. En la casa nosotros podemos controlar cómo tenemos nuestras materias primas, nuestros alimentos en el refrigerador, nuestro lavado de manos, nuestros utensilios específicos, pero cuando pedimos algo, ¿cierto?, por delivery en una aplicación, desconocemos cómo manipularon esos alimentos, sus materias primas, el transporte, si perdió la temperatura, entonces también es importante evitar pedir comida delivery, sobre todo, por ejemplo, cuando estamos en tratamientos como la quimioterapia, donde quizás estemos más vulnerables a una infección gastrointestinal con síntomas más exacerbados. Otra de las preguntas que nos hacen es respecto a una dieta especial que podamos recomendar en pacientes con cáncer, y la verdad es que no existe una dieta especial, ¿ya? Y es habitual que las personas tengan mucha información de diversas fuentes no confiables que les generen más confusión y ansiedad en relación a este tema. Y como dije anteriormente, lo importante de nuestra alimentación en este proceso de enfermedad es que responda a nuestras demandas nutricionales, ¿cierto?, que sea equilibrada, variada, suficiente, y que sea guiada por un profesional que nos permita que estas características se hagan en realidad a la hora de planificar nuestra alimentación. Y por cierto, seguir recomendaciones como limitar el consumo de azúcares simples, ya de azúcares refinados que podemos encontrar, por ejemplo, en las bebidas gaseosas, limitar el consumo de alcohol, limitar el consumo de carnes que sean procesadas, ya carnes, por ejemplo, tipo hamburguesa, embutido y ese tipo de cosas que han tenido un proceso y que le han adicionado una serie de preservantes químicos para su mantención o para que adquieran características de sabor y de aspecto diferente a su forma natural. Y también lo que es la limitación de los alimentos altos en grasa, ¿cierto? Todo lo asociado a la comida rápida. Y ojalá poder incrementar la ingesta de frutas, verduras y de granos integrales a nuestra dieta, entre otras cosas. Pero bueno, a raíz de esta pregunta surge la consulta en torno a lo que son las dietas de moda o dietas alternativas, ¿cierto? Y una de las que más nos preguntan es la dieta alcalina y dieta cetogénica, ¿ya? La dieta alcalina, en términos generales, ¿cierto?, es una alimentación rica en frutas y verduras que evita carnes rojas, quesos y alimentos en base a trigo, y que responde a la teoría de que tendría el potencial de poder alcalinizar los distintos fluidos corporales. Ya hay distintos estudios que nos dicen que sí tienen el potencial de cambiar, ¿cierto?, el pH urinario, pero no el pH sanguíneo, ¿ya? De hecho, nuestro cuerpo siempre va a tender a mantener un pH estable para no generar daño. Y si fuera posible que pudiésemos cambiar el pH sanguíneo a través de la alimentación más que un beneficio, supondría un enorme riesgo, ¿ya? Muchas de estas dietas no necesariamente, ¿cierto?, nos van a generar algún tipo de
perjuicio mayor, como es el caso de la dieta alcalina, porque en muchos de sus aspectos en la naturaleza de esta dieta lo componen alimentos que son saludables, ¿cierto? Frutas, verduras, ¿cierto? Un aporte de granos integrales, etcétera, como les mencioné anteriormente, pero no responde a ese planteamiento teórico de que va a poder alcalinizar el pH sanguíneo. Y si nosotros, ¿cierto?, lo llevamos como lo mantenemos en el tiempo, quizás pudiésemos incluso generar algún tipo de déficit de nutrientes, ya que estas dietas tienden a ser un poco monótonas, ¿cierto?, y a excluir ciertos alimentos de la dieta y por ende generarnos algún tipo de deficiencia en el largo plazo. Hay muchos pacientes que realizan estas dietas alternativas. Se estima que el 48% de los pacientes oncológicos ha usado alguna dieta alternativa, ¿cierto?, con la esperanza de mejorar ya sea la sobrevida o prevenir la recurrencia del cáncer. Pero hasta ahora no hay evidencia suficiente y válida que pueda sustentar que podamos recomendar este tipo de dietas en los pacientes oncológicos. Y bueno, acá, como les dije anteriormente, los estudios que hay guardan relación con la modificación del pH urinario. Y claro, esta dieta está basada en el concepto de que los alimentos modernos, o sea, las dietas actuales ricas en grasas saturadas, ¿cierto?, y pobres en frutas y verduras y legumbres, serían, ¿cierto?, los causantes de acidificar, ¿cierto?, nuestros fluidos corporales y generan enfermedades cardiovasculares, osteoporosis y también el cáncer. Otra de las dietas que nos consultan con frecuencia es la dieta cetogénica, que es una dieta alta en grasa y muy bajo en hidratos de carbono. Tiene una proporción de grasa y proteína de 4:1, además de los hidratos de carbono. 90% de grasa, 2% de hidratos de carbono y 8% de proteína en su versión original y que ha sido modificada posteriormente para que sea más flexible, ya que era muy difícil de adherir a esta dieta cetogénica. Entonces hay otras tendencias como la dieta Atkins modificada que le da más flexibilidad y la hace un poco más atractiva desde el punto de vista organoléptico, ya cambiando un poco las proporciones de los nutrientes. Acá le confiere 30-45% a las grasas, del 5 al 20% a los hidratos de carbono y 30% a las proteínas. Hay algunos modelos animales en que la dieta cetogénica ha tenido un efecto ahorrador de proteínas, ¿ya? Es decir, que permite preservar la masa magra, ¿cierto?, del cuerpo en el contexto de la caquexia por cáncer, ¿ya? Y en humanos hay evidencia, reportes, ¿cierto?, de pequeños estudios en cáncer avanzado que sugieren que es viable y seguro hacer estas dietas cetogénicas. Sugieren que son seguras y que no afectan negativamente la calidad de vida, sin embargo son difíciles de adherir y muchos pacientes no alcanzan los niveles deseados de cetona en la orina para poder, es cierto, generar este ahorro, este sistema ahorrador de proteínas que sugiere que podemos lograr a través de la dieta cetogénica. Ya es evidencia muy incipiente y en grupos reducidos de personas que no podemos extrapolar a la población general. Pudiese generar potenciales efectos adversos a corto plazo relativos a la salud gastrointestinal, molestias abdominales, constipación, ¿ya? También se ha documentado fatiga, hipoglicemia y también alteraciones a largo plazo, como quizás alguna alteración en el perfil lipídico, litiasis renal, entre otros. Las guías clínicas basadas en las evidencias, ¿cierto?, lo que nos recomiendan las sociedades oncológicas internacionales son las que tienen un impacto significativo en la incidencia y la mortalidad del cáncer, ¿ya? La alimentación saludable, variable, equilibrada, quizá un patrón más cercano a la dieta mediterránea, ¿ya? Y más alejado de lo que es la dieta alcalina y la dieta cetogénica que les mencionaba anteriormente. Muchas de las dietas alternativas pueden incluir estas recomendaciones, sin embargo no las podemos recomendar porque
la evidencia de que algún elemento específico de estas dietas confiera beneficio para el cáncer no son válidas y son reducidas y están acotadas a grupos específicos. La calidad y la cantidad de la evidencia aún es limitada, nos encantaría que existiera, ¿cierto?, una dieta que nos permitiera conferirle esos beneficios, pero la calidad y la cantidad de evidencia, como les decía, es aún limitada. Es importante, de todas formas, no descalificar la dieta del paciente, ¿ya? Si un paciente está haciendo este tipo de dieta, es importante no descalificarlo, sino que usar esta información para generar los cambios en base a la evidencia y poder orientarlos, ¿cierto?, para quizás esa dieta mejorar, incorporar algunos alimentos limitantes y poder hacerla más segura para ellos. Podemos alinear entonces, ¿cierto?, estas dietas alternativas con las recomendaciones que sí son beneficiosas y que sí están probadas en el paciente con cáncer. ¿Y qué otras medidas nos consultan podemos hacer aparte de la alimentación? Y que es súper recurrente que los pacientes se sorprendan un poco cuando están cursando tratamientos, ¿ya? Algunas de estas son el mantenimiento o un mayor nivel de actividad física, ¿ya? En muchos casos hay mucha sobreprotección familiar, ¿cierto? Se insta mucho a los pacientes a estar en reposo, a no salir, a que no se muevan, ¿ya? Y se entiende que lo hacemos en nuestro espíritu de sobreprotección, de cuidar, pero eso es nocivo, es perjudicial para los pacientes, ¿ya? En la medida que el paciente se mantiene funcional, ¿ya? Que tiene una alimentación que lo ayuda a mantener su fuerza muscular y una actividad física que también contribuye a preservarla, el paciente se mantiene funcional y autónomo, ¿ya? Se mantiene haciendo sus actividades cotidianas, ¿cierto?, lo más autovalente posible, y eso va a favorecer su autoestima y va a reducir su ansiedad. Ya no está bien que los pacientes estén en reposo y que por mucho que nosotros queramos cuidarlos, ¿cierto?, y quizás en el sentido un poco del regaloneo, de ayudarlos en todo, finalmente estamos logrando el efecto contrario, ¿ya? De esto pasa que en las consultas los pacientes aprovechan la instancia para reclamar, es que no me dejan hacer nada, es que yo quisiera, ahora con la pandemia, quisiera salir a dar una vuelta a la manzana y no me dejan, ¿ya? Entonces, eso también es parte importante del tratamiento porque tenemos que recordar que el componente emocional no es menor y el componente emocional también va a tener impacto sobre el apetito, la ingesta, ya cuando no tenemos ánimo y estamos deprimidos, son mayores o más acentuados los síntomas de anorexia, ¿ya? Así es que tenemos que instar a nuestros pacientes a que se mantengan activos dentro de lo que ellos puedan, ¿cierto? Y si pueden recibir algún tipo de asesoría, ya sea un kinesiólogo, un preparador físico, que haga una rutina para que hagan en casa, hacerlo. Ya todo cuenta, hacer sus cosas básicas, cotidianas en la casa, así como quizás bailar, ¿cierto? Poner un video en YouTube y hacer una rutina con la que ellos se sientan cómodos, caminar, etcétera. Y mantenerlos ojalá lo más autónomos posible. Otra cosa importante es suspender el hábito tabáquico y la exposición a los ambientes con humo de tabaco. Ya muchas veces no fumamos, pero nos exponemos a ambientes que no son libres de humo de tabaco. También tenemos que tener cuidado con eso. Y también suspender el consumo de alcohol. Ya también nos preguntan harto los pacientes, estando en tratamientos por el alcohol, ya los pacientes están recibiendo quimioterapia, por ejemplo, tratamiento farmacológico, y sabemos que mientras estemos en tratamiento farmacológico tenemos que evitar el consumo de alcohol que pueda generar algún tipo de toxicidad mayor durante nuestro tratamiento. Ya, Francisco, ahí estamos disponibles ahora para las consultas. No, fantástico. Oye, de hecho, nos están pidiendo que nos ayuden también con las referencias de dónde poder también tener esta información. Obviamente esto va a quedar grabado porque nos estaban preguntando. Esto va a quedar grabado, va a quedar en las redes sociales de la Fundación, en su canal de YouTube, así como también en Facebook. Inmediatamente que terminemos esto, ya va a estar grabado. Pero el tema de la fuente también es súper interesante porque te tengo dos preguntas, una para las dos en realidad. ¿Cuándo y cómo se entra en la consulta con la nutrióloga o con la nutricionista en el ciclo vital del paciente?
Y lo otro, obviamente, ¿cuáles son las fuentes de información a las cuales ustedes recomendarían que los pacientes vayan cuando no están con ustedes, para poder conversar de estos temas? Tiare o Francisca, lo que quiera. Francisco, la primera pregunta no te la entendí. ¿Cuándo y cómo el paciente oncológico accede a la nutricionista o al nutriólogo en su ciclo vital? O sea, ¿en qué momento y cómo lo hace? Ya, perfecto. Mira, ahí lo que se recomienda es que todo paciente oncológico, al momento del diagnóstico, tenga un screening nutricional o una pesquisa de síntomas que pudiesen poner en riesgo su estado nutricional. Hay varias herramientas, pero como para términos generales y lo que uno le recomienda también a todo médico o profesional de la salud que tenga contacto con un paciente con diagnóstico de cáncer, es que haga dos preguntas que probablemente a uno le va a dar alarma de que necesita consulta con un profesional del área de nutrición. Una de ellas es si el paciente ha bajado de peso involuntariamente y la otra es cómo está comiendo ese paciente las últimas 2 semanas. Si el paciente ha bajado de peso involuntariamente o no está comiendo bien las últimas 2 semanas, esos son banderas rojas o síntomas de alarma para pedirle al profesional de salud que lo derive con nutricionista o con nutriólogo, dependiendo su patología de base. Y esa pregunta es muy buena porque en todo el ciclo de la persona con un diagnóstico oncológico, en todo el ciclo de enfermedad, ya sea desde el diagnóstico, pasando por los tratamientos oncológicos, ya sea radioterapia, quimioterapia o alguna cirugía oncológica, el paciente está en riesgo de desnutrir. Se estima que hasta un 70% de los pacientes va a cursar con desnutrición en alguna etapa de la enfermedad oncológica. Así que es súper importante todos los profesionales asociados al cuidado de los pacientes con cáncer que tengan esta noción de estar preguntando cómo está comiendo el paciente y si ha bajado de peso. Y la segunda pregunta era... Las fuentes donde el paciente pueda Sí, consultar en español cuando no está con ustedes. ya. En general, los centros tienen sus propias adaptaciones de los manuales internacionales de nutrición. Hay en una de las diapositivas que después va a quedar disponible para la audiencia, ese gráfico que mostró la Francisca con este como octágono de indicaciones. Eso está extraído de un reporte que se hace cada cierto tiempo que incluye a la Sociedad Americana de Oncología, unos fondos internacionales para la investigación de cáncer y la Sociedad Americana de Oncología, perdón, y ellos hacen una revisión o una puesta al día de toda la evidencia disponible respecto a nutrición, ejercicio y hábitos saludables en la prevención de cáncer. Ese es un reporte que la verdad viene un apartado que es muy como para científicos, porque viene con evidencia, niveles, etcétera, pero Sí. también dentro de eso hay una sección que es para los pacientes. Entonces está llevado como a la práctica en palabras simples, amigables, el resumen de esta evidencia en relación a lo que es positivo y de riesgo respecto a alimentación para los pacientes. Yo creo que esa es una buena fuente porque además está actualizada y está bien actualizada por un grupo de expertos y es un trabajo enorme que de este update cada ciertos años. No sé si eventualmente puedan compartir el link aquí en el mismo chat y yo lo copio y lo pongo en el Face a su vez. Ya, yo lo busco y lo voy a poner ahora en el chat. Francisco, Oye, sí, en relación claro, a lo que estaba comentando Tiare, como de las banderas rojas, ¿cierto? De las señales de alerta, también exacto. es importante que los pacientes las reconozcan y que las manifiesten en las consultas con sus médicos tratantes para que puedan ser derivados, ya si ellos perciben estas bajas de peso o están teniendo problemas de anorexia, ¿cierto? De falta de apetito o tienen síntomas adversos gastrointestinales que no pueden controlar, es importante que ellos los manifiesten en las consultas con sus tratantes para que los puedan derivar a profesionales del área que puedan manejar esto y que puedan hacer todo el tratamiento más llevadero, ¿cierto? Con menos perjuicio para su estado nutricional y puedan tolerar mejor el tratamiento. Ellos también pueden ser activos
en este sentido de poder identificar cuando algo no va bien, ¿cierto? Y necesito ayuda y lo manifiesto oportunamente. Mira, fíjate que, bueno, estoy leyendo aquí unas preguntas que ustedes seguramente ya las vieron ustedes ahí en el chat. Dice la Pame, buenas tardes. A mí me pasa que me angustia este tema porque paso eh, que me veo comiendo todo el día y tomando mucha agua. ¿Ah? Bueno, veamos el perfil del paciente que normalmente está con temas de nutrición o desnutrición o mala nutrición en la clínica diaria que ustedes ven. ¿Cuál sería un perfil al cual uno debería tener atención? ¿A qué señales son las más comunes que uno ve en un paciente que está malnutrido? Porque no necesariamente estar muy delgado, estar malnutrido, pero ¿qué es lo que se ve en un paciente oncológico normalmente malnutrido? ¿Cuáles son las señales que deberíamos tener presentes? Bueno, respecto como a lo que el paciente te puede comentar, es lo que un poco recogió lo que habíamos dicho en la primera pregunta, ¿cierto? Un paciente que está en riesgo nutricional o malnutrido es un paciente que está con bajo apetito, que no está comiendo bien, que está bajando de peso involuntariamente asociado a la enfermedad, tal como decía Francisca, que esté con síntomas gastrointestinales, síntomas digestivos, diarrea, vómito y falta de apetito, son síntomas de alarma. Y respecto a cómo se puede ver ese paciente, tal como tú correctamente dices, Francisco, un paciente que es delgado no necesariamente está desnutrido, lo que más bien va a marcar la desnutrición o la malnutrición o riesgo nutricional es que el paciente asociado a esa delgadez vaya que una baja de peso o que pierda masa muscular en forma importante, todo esto asociado al proceso de enfermedad y en forma involuntaria. Un paciente que toda la vida ha sido delgado, que no ha perdido peso asociado al tema del cáncer, la verdad que hay que ir a estar, en el fondo hay que estar sistemáticamente y continuamente rechequeando el riesgo nutricional, pero un paciente que toda la vida ha sido delgado, que está comiendo bien, que está con buen apetito, que no tiene mayores síntomas gastrointestinales, ese paciente queda en observación, se le tiene que ir haciendo las preguntas continuamente y no necesita suplementación, sino que con una buena consejería de dietoterapia, una buena consejería nutricional por un profesional del área, está bastante adecuado ese seguimiento. Y agregar, Francisco, que esto es independiente del estado nutricional de ingreso del paciente. Muchas veces se subestima a pacientes que están con un exceso de peso, sobrepeso u obesidad y que bajan de peso, y es lo que te dice la Tiare. Lo que importa es la baja de peso y cuán aguda ha sido, ya en cuánto tiempo. Independiente que el paciente esté obeso en sobrepeso, si tiene una baja de peso aguda, ¿cierto? No sé, en un mes que baje 5 o 10% de peso, ya lo va a posicionar en una condición de riesgo de desnutrición, ¿cierto? O directamente como un paciente desnutrido, independiente de que el paciente siga para los parámetros convencionales siendo obeso, ¿ya? Porque acá importa más la pérdida de peso y en cuánto tiempo lo realizó el paciente y si fue involuntario, ¿ya? Porque si un paciente tiene una baja de peso porque ha hecho cambios en su alimentación, obviamente no tiene el mismo impacto en sus compartimentos corporales y en su estado de salud que una baja de peso que sea involuntaria y que está directamente relacionada al gasto patológico aumentado. Claro, claro, no se te entiendo. Bueno, de hecho, a propósito del tema esto, de lo que hablaba en una parte de la presentación que tiene que ver con la suplementación, ¿cierto? Que también es muy recurrente la pregunta, muy repetida. Aquí la PA me comenta en el chat, yo tomo Ensure antes del tratamiento, le pregunté a mi oncóloga si podía seguir tomando y me dijo que sí. Hay dos preguntas ahí asociadas. Una, hay ciertos mitos o vicios que están dentro de la conversación familiar, digamos, de la nutrición de un paciente oncológico y los suplementos, por ejemplo. Y por otro lado, nuestro especialista oncólogo, que está leyendo paper, está viendo tratamiento, está viendo moléculas, inmunoterapias y un montón de cosas más, ¿entiende también el tema de la nutrición oncológica? Una cada una, por último.
Bueno, yo creo que en el tema de la nutrición, los profesionales de la salud en general y los médicos tienen nociones superficiales, ¿cierto?, en relación a la prescripción de alimentos, de suplementos o de dietas, ¿cierto?, de hábitos alimentarios. No es su especialidad, ¿ya? Independiente que pueda tener un manejo de un nivel superior a una persona que no es un profesional médico, no es su especialidad, no es su grado de expertise y por tanto quizás sería importante recurrir a los profesionales competentes para poder personalizar ese tratamiento y que sea más exitoso y que los pacientes no incurran, por ejemplo, en invertir dinero, porque todo el soporte nutricional implica un gasto de dinero importante y el cáncer ya es una patología de alto costo que tiene un alto impacto, ¿cierto?, en la familia. Entonces, en mi opinión muy personal, yo creo que independiente de la buena fe, ¿cierto?, de poder sugerir suplementos, es importante que un profesional especialista en el área sea quien determine si realmente lo necesitas, cuál, por cuánto tiempo, en qué minuto. Nosotros usamos mucho los soportes nutricionales, ¿cierto?, orales en los pacientes ambulatorios y son sumamente efectivos en la medida que se usan adecuadamente. Así es que yo creo que siempre consultar mejor a un profesional del área va a ser la mejor vía, la mejor alternativa. O sea, lo correcto sería que aquí el paciente tomara la decisión de decirle al doctor, deríveme a un nutricionista o un nutriólogo que Exacto, sepa para que manejar, apoye mi claro, tratamiento oncológico, exactamente. exacto, eso sería como una respuesta para Pame. Y lo otro, Sí, y Tiare, yo para sí, dale. complementar un poco lo de Francisca, en relación a la pregunta de los suplementos, también nos Eso. llegan varios pacientes que llegan con algunas terapias un poco sui generis en relación a vitamina. Hay pacientes que o sea, nos han llegado pacientes con lavados colónicos con vitamina C endovenosa, unos preparados magistrales con muchas vitaminas que yo te digo, de verdad, son carísimos y la verdad que tú en la práctica cuando ves los componentes son multivitamínicos en dosis un poco más altas, Lo que se encontré en los cualquier pasan por lado, vía claro. endovenosa, Claro. otros como lavados colónicos con vitaminas múltiples y que la verdad que no hay ni una evidencia que tenga impacto en algún resultado beneficioso para patología oncológica. Entonces, ahí el concepto es una persona que está comiendo adecuadamente una dieta equilibrada, balanceada, suficiente, no necesita micronutrientes o minerales, vitaminas extraordinarios, excepto que ese paciente, por el contrario, esté comiendo poco o tenga alguna patología que uno tenga que indicar vitaminas y oligoelementos aparte, como por ejemplo cirugías oncológicas digestivas, cirugías oncológicas pancreáticas, resecciones intestinales o otras patologías aparte que las tenga, aparte del cáncer que las tenga desde antes, pacientes celíacos, enfermedades inflamatorias intestinales, pero te fijas, es un grupo que uno sabe que está en riesgo de hacer déficit, pero una persona que no tiene una comorbilidad aparte y que no ha sido sometida a una cirugía digestiva oncológica que provoque alguna deficiencia, la verdad es que no tiene indicación de micronutrientes y mucho menos de estas vías endovenosas o colónicas que también llegan los pacientes y a veces de verdad, o sea, con la cantidad de dinero que gastan en eso, podrían comprarse un buen suplemento nutricional, que no vamos a decir marca, pero que sea completo y que esté recomendado e indicado en un paciente que está con malnutrición o con riesgo nutricional. Entonces, en ese sentido, eso es bien importante, buscar buenas fuentes en su oncólogo, en su nutricionista, en su nutriólogo. Yo te diría que estoy de acuerdo con Francisca en que voy a hablar como médico. Nosotros los médicos en el pregrado de medicina, quizás hay falencias en la formación de nutrición. Entonces,
Yo creo que eso ha ido cambiando en los últimos años, se están haciendo más formaciones en nutrición, pero yo te diría que falta mucho todavía en conocimientos de nutrición en el estamento de los médicos que no están en el área de nutrición. Entonces, frente a la duda, uno le puede decir a su oncólogo, doctor, ¿sirven estas dietas? ¿Sirve la dieta cetogénica, la dieta alcalina? Y el mismo oncólogo va a decir, ¿sabes qué? Esto no es de mi área, así que anda la nutricionista, anda el nutriólogo, y si el paciente se queda con dudas, también él puede consultar y se puede también informar de fuentes oficiales de información. Quiero aclararle además a los que están conectados, y que veo que hay varios pacientes, aparte de algunos profesionales de salud, que también están conectados, que estoy viendo que están enterándose aquí de esta información tan valiosa, que los hospitales tienen unidades de nutrición, tienen unidades de profesionales que están dedicados a esto. No sé si todos oncológicos, pero sé que hay, y a los cuales debería recurrir el paciente y consultarle, pedirle a su doctor, doctor, deríveme a un nutricionista. ¿Cuál es la diferencia entre un nutricionista y un nutriólogo a propósito que estábamos hablando de esos dos términos? ¿Tiare? Bueno, el médico nutriólogo, su formación de pregrado es medicina, nosotros somos Correcto. médicos, y posteriormente se hace un posgrado o un postítulo en nutrición. Perfecto. Antiguamente éramos solo magísteres en nutrición que nos dedicábamos a la parte del área clínica y hoy en día la especialidad médica ya está reconocida desde el año 2021, está reconocida, hubo un blanqueo importante y ahora ya hecho y derecho ya somos especialistas en nutrición. Y la nutricionista, yo preferiría que Francisca contestara esa pregunta. Lo que sí te puedo adelantar es que los trabajos son muy complementarios. Muy Yo perfecto. siempre digo que una buena nutrióloga es buena nutrióloga cuando de la mano trabaja con una buena nutricionista. Correcto. Y eso es así, los trabajos son complementarios. Las nutricionistas, Francisca va a detallar, pero tienen una formación mucho más precisa o acabada de lo que es dietoterapia, armar planes de nutrición, tienen mucho conocimiento de digestión, de absorción, y el médico nutriólogo tiene esa mirada más, valga la redundancia, desde la medicina, nos complementamos muy bien porque nosotros también tenemos más formación en patología, en comorbilidad, entonces la verdad que van súper, súper de Muy la bien mano, complementado. pero quizás ahí Francisca puede complementar mejor. Bueno, yo creo que lo fundamental es lo que dijo Tiara al inicio, ya que es una profesión médica, ¿cierto? Y la nutrición está, bueno, es una especialidad en relación, ¿cierto?, a la dietoterapia, a la planificación alimentaria, a la educación en alimentación y nutrición, ¿ya? Y por cierto que son complementarias por lo que te decía Tiare, que el estamento médico tiene un conocimiento más profundo de todo lo que es la fisiopatología. Quizás podemos discutir planes pacientes y las nutricionistas quizás podemos ejecutar mejor esos planes, llevarlos a la realidad alimentaria a través de la dietoterapia. Pero ciertamente que son muy complementarios y que es mucho más exitoso cuando se trabaja en un equipo donde están ambos profesionales que cuando están cada uno por separado de todas maneras. Sí, de De todas hecho, en maneras, el sí, me Instituto parece. del Cáncer trabajamos súper, súper complementariamente. Los screening universal los hacen las nutricionistas, las vías orales suplementadas las manejan perfecto las nutricionistas, ya más bien en soporte hospitalario las nutriciones enterales, yo te diría el 80% lo manejan excelente las nutricionistas. Nosotras complementamos mucho cuando son nutriciones enterales más complejas, con síndromes malas absortivos, patologías más como ostomías de alto flujo, intestinos Correcto. cortos, pacientes gastrectomizados, pancreatectomizados, la parte de la suplementación, enzimas pancreáticas, etcétera. Ahí también parenterales, también lo hacemos más bien nosotros los médicos, pero en el fondo es un trabajo que va como en ambas direcciones, porque finalmente en muchos casos los terminamos viendo ambas desde la mirada de nutricionista y de nutriólogo.
Claro, porque ahí tú estás en el enfoque más fisiopatológico, estamos hablando de una intervención mucho más grande en un paciente, no sé, una cirugía optimizada o qué sé yo. Oye, lo otro que les iba a comentar, bueno, a los que están con nosotros conectándose hace poquito, es que estamos con Tiare Holguín, médico nutrióloga, del jefe de la unidad de nutrición del Instituto Nacional del Cáncer, y con Francisca Mejías, nutricionista y coordinadora de la unidad del mismo hospital, Instituto Nacional del Cáncer, que dicho sea de paso, es un referente nacional en esta materia. Mira, la Pame, si quieres ahora estás por ahí por si quieres intervenir, veo que levantaste la mano, parece que querías hacer una pregunta. Sí, Dale. pero ya me la respondió. Buenas tardes. Sobre el Ensure. Lo que Ya. pasa es que, bueno, yo estoy en el Instituto del Cáncer y mi doctora, Araya, ella me dijo que podía seguir tomando el Ensure y más el omega 3 que yo tomo de antes, no de ahora. Ella me dijo que sí, entonces yo les quiero preguntar, bueno, ya, por el Ensure ya lo sé, pero por el tema del omega 3. Sí, hola Pamela. El Hola. omega 3 ha estado en harto también en boga en temas de pacientes con patología oncológica. La verdad que el omega 3 tiene características antiinflamatorias, de ahí que viene un poco el origen de su uso. Actualmente tiene algunas indicaciones precisas porque los estudios con omega 3 se han hecho en algunos tipos de cáncer, no en todos. Se han hecho más bien en cáncer de páncreas, en cáncer colorectal, y se ha visto que en algunos de estos estudios, que tampoco la evidencia es tan firme, pero es lo que hay, es que pudiesen bajar la inflamación en pacientes con estos tipos de cáncer que están cursando quimioterapia. Y los resultados serían en apetito y algunos en masa magra, o sea, en la masa muscular. Y por otra parte, hay una dosis específica cuando se usa el omega 3 dirigido más a cánceres que son más caquetizantes, es decir, más inflamatorios y que están cursando con quimioterapia. Entonces, cuando uno indica omega 3, en general se fija en qué tipo de cáncer es, qué tipo de paciente es respecto a masa magra y si está o no está usando quimioterapia. ¿Ya? Entonces, ahí habría que chequear bien los antecedentes para ver, uno, si la indicación es precisa, y dos, en qué dosis se está usando para optimizar la dosis en caso que ya se decidió usar. Ahora, repito, como la evidencia científica no es tan dura, pero las recomendaciones internacionales, europeas sobre todo, que son las últimas, lo ponen en un nicho particular de pacientes, cánceres más caquetizantes o inflamatorios, y que están cursando quimioterapia, y en el outcome que tendría beneficio sería en apetito y algunos en masa magra. Bueno, mi cáncer es cáncer de mama. Claro, ahí habría que verificar bien eso, ver estado nutricional, dosis de los omega 3, para como dar una información más personalizada. Bueno, yo siempre he tomado y tomo 2 pastillas al día, una en la mañana y la otra en la tarde. Ok. ¿Qué es lo que hago? ¿Le consulto a mi oncóloga? ¿Qué es lo que Sí, hago? o lo otro es que la doctora Araya también la puede referir ya sea nutricionista, alguna de nosotras como nutrióloga, y ahí Ya, ir chequeando también la indicación. ya, ok, gracias. Gracias, Pame. Gracias, Pame. Oye, bueno, lo que decían al principio Tiare y Francesca, tienen que verse con quienes manejan el tema correctamente, que están formados en eso, entonces es bueno pedir que sean derivados, que se haga una interconsulta, que se envíe al especialista ad hoc al tema. Mira, aquí Marcela Neipan nos dice: buenas tardes, excelente toda la información. Consulta qué productos recomiendan para aumentar la salivación. Ese es un tema, el tema de la salivación, ¿no? ¿Ya? No se habla mucho, pero se repiten los pacientes que preguntan eso. Sí, ¿Por qué se Francisco, es produce la baja de algo salivación? muy recurrente. Sí. Podemos hacer una versión casera de saliva artificial, que es algo simple de hacer y que es muy útil, que se hace con linaza, ¿cierto? Cuando ponemos a hervir las semillas de linaza va a generarse, ¿cierto?, un líquido viscoso y que podemos mezclar con algún tipo de infusión de hierbas, ¿ya? Como una manzanilla, por ejemplo,
colocarlo en un dispensador que podamos, ¿cierto?, para poder aplicar en la boca, ojalá antes de comer o las veces que sea necesario en el día para no sentir esa incomodidad. Podemos hacer, ¿cierto?, nuestra versión casera de saliva artificial. Y también en las farmacias venden distintos productos que solo los tienen que pedir como saliva artificial, que no necesitan receta médica, ¿ya? Y que también son sprays que tú puedes hacer, es cierto, utilizar antes de las comidas, ojalá unos minutos antes, para estimular la salivación, o estar, cierto, andar trayéndolo todo el día para que cada vez que sientas esa incomodidad también puedas recurrir a ello. Están estas dos alternativas. Y también, cierto, mantenerte bien hidratado y preferir alimentos húmedos que van a hacer este síntoma un poco más llevadero y menos incómodo, ¿ya? Pero yo creo que sería bueno probar en el caso de Marcela si puede hacer su propia saliva artificial, o poder comprar uno de estos productos que son súper buenos, ya que tienen un efecto inmediato, o sea, apenas tú lo aplicas, comienza a estimular la salivación. Mira, qué buen dato, porque eso obviamente está ligado directamente con nutrirse, porque sin esta saliva, sin lo que Exacto, uno normalmente produce al momento de comer, que genera el bolo alimentario o alimenticio, necesita tener esa saliva. De no tenerla exactamente. es muy difícil. Y lo otro que te iba a preguntar en esto, Francisca, respecto a la digestibilidad, cuando nos pasa que los oncólogos nos cuentan mucho que tienen deterioro gástrico, digestivo, el paciente, a propósito incluso de la misma tratamiento. Entonces, les cuesta a veces que las dosis que le entregan las puedan realmente llegar al torrente sanguíneo del paciente, entonces tienen que ir aumentándola a poquito. ¿Por qué? Porque son orales los tratamientos y porque van deteriorando la microbiota. ¿Cómo se ayuda en eso desde el punto de vista de mejorar la digestibilidad de un paciente oncológico? Francisco, ya, pero ¿te refieres, por ejemplo, a alteraciones que puedan tener los pacientes como trastornos Claro, porque absortivos, sí, a ese exactamente. tipo de cosas? Claro, porque Ya, vemos mira, deteriorado el tema de la digestibilidad de la misma tratamiento cuando nos hablan los médicos. Usted dice, mira, tengo que aumentar la dosis porque ya no me está oralmente consumiendo lo mismo en términos de farmacodinamia, y eso le significa que tengan que aumentar las dosis. En el tema de la alimentación, entonces debe pasar lo mismo. Te ves deteriorado en tu tema de digestibilidad. Entonces, ¿hay alguna herramienta, no sé, algo que o se pueda sea, utilizar para claramente mejorar la microbiota, claro, para recuperar la claro, digestibilidad? o sea, en el contexto cierto, de toda la sintomatología adversa que puedan generar los mismos tratamientos oncológicos, sí generan ciertos problemas absortivos, Sí, inflamación intestinal o diversas, ciertos síntomas que van a contribuir a que se altere la absorción intestinal y que claramente tienen como un tratamiento súper multifactorial, o sea, no solo la alimentación, sino ajustes farmacológicos para que todo esto sea exitoso. Ya no solo basta con la alimentación, si por ejemplo un paciente tiene una diarrea descontrolada, ¿cierto? Claramente no va a ser una buena utilización de sus alimentos, o claramente ni siquiera le van a dar ganas de comer, ¿cierto? Adecuadamente, y va a tener deficiencias en su hidratación. Entonces ahí convergen ambas ramas, ya lo farmacológico, el manejo médico que pueda hacerse para poder manejar estos síntomas, y también una alimentación que sea acorde a estos síntomas y que contribuya al control de ellos. O sea, podemos hacer manejo de diarreas a través de la dieta, ¿cierto? Podemos mejorar, ¿cierto?, la absorción de nutrientes a través de modificaciones de la dieta, sí, pero si son síntomas que no tienen respuesta, tenemos que recurrir al tratamiento farmacológico correcto. inicialmente y en paralelo a las modificaciones alimentarias para poder controlar estos síntomas. Ya no es menor, o sea, de pronto los pacientes subestiman, por ejemplo, las diarreas. Ya los pacientes están con diarrea muchos días, se Mm, deshidratan, ¿cierto? Tienen una alimentación deficiente, bajan de peso, y eso acentúa aún más esta toxicidad, porque finalmente esta diarrea es una respuesta tóxica al mismo tratamiento. Ya muchas veces se suspenden
los tratamientos, por ejemplo la quimioterapia, en la medida que quizás el beneficio que otorgue la quimioterapia, o sea, la toxicidad está por sobre el beneficio que puede otorgar este tratamiento y quizás lo van a suspender, ¿ya? Hasta que esto se pueda controlar y el paciente esté en condiciones de retomarlo nuevamente. Lo digo porque así de importante es que todo converse de manera adecuada, ¿ya? Porque todo está ligado, todo está relacionado. Los pacientes, mientras más bajan de peso, más toxicidad tienen a los tratamientos y se vuelve una especie de círculo vicioso, ya en que el paciente está con muchos síntomas, no come, sigue bajando de peso y así sucesivamente. Sí, perfecto, sí, te entiendo perfecto. Oye, mira, ahí está, voy a seguir leyendo las preguntas del chat hasta unos 10 minutos más, porque ya estamos terminando. Y Verito Aravena tiene levantar la mano, Vero. Buenas tardes a todas y a todos. Hola, hola. Hola Francisco. Preguntarle a la experta lo siguiente. Lo que pasa es que yo quedé con el letrozol 2,5 para todos los días tomarlo, pero me produce una acidez terrible, terrible. ¿Qué podría uno tomar o antes o después de este medicamento? ¿Se escuchó bien? Sí, te escucho. Gracias. Tiare, no sé si tienen esa experiencia con esta droga que se hace de mantenimiento para el cáncer de mama, por Sí. años. Sí, por 10 años. Sí. Algunos pacientes pueden presentar el síntoma, fíjate. En general lo que se recomienda es evitar cosas que puedan aumentar el tema de la acidez. Por ejemplo, cosas muy aliñadas, cosas muy condimentadas, alimentos como muy ultraprocesados. Y la idea sería poder tomar el medicamento ojalá un poco más apartados de las comidas, ojalá, y en la medida de lo posible. Y la verdad es que si los síntomas son persistentes, también habría que descartar otras causas del tema de la acidez, ¿ah? Porque a veces también se le atribuye más el efecto al medicamento y no siempre o necesariamente es el medicamento. Entonces ahí también hay que estar atentos si es que va a necesitar algún apoyo farmacológico o alguna otra cosa para poder estudiar esa acidez si tiene algunos otros síntomas asociados. Claro, ahí seguramente lo recomendable es ver lo mismo que hablábamos al principio de pedir una consulta con una nutricionista del hospital. Perfecto, gracias. A ti, querida. Mira, aquí también pregunta Claudia, dice, hola, para mujeres con cáncer de mama hormonal, ¿hay estudios que indiquen evitar o eliminar alimentos que contengan fitoestrógenos? Mira, el tema de los fitoestrógenos es bien interesante porque, bueno, sabemos que está en varios alimentos naturales, en vegetales, en leguminosas, ¿cierto? Y dada su, en el fondo, homología y su afinidad por los receptores de estrógeno, es que muchas veces, o más antiguamente, se decía que no se podían consumir en pacientes con este tipo de patología. Ahora, las cantidades que están en una alimentación equilibrada y de la habitual que nosotros pudiésemos tener, la verdad es que la cantidad no alcanza la dosis para que tenga efecto en temas de receptores y de patología de este tipo, ¿ya? Entonces, nunca uno con una alimentación habitual, tipo mediterránea, con alimentos naturales, etcétera, va a alcanzar esas dosis para poder tener efecto. Entonces, la respuesta es que los estudios en humanos con las dosis de fitoestrógenos naturales en la alimentación no se ha visto que tenga un resultado negativo o desfavorable en la evolución de este tipo de cáncer. Perfecto. Mira, él dice Camila Campos, las familias muchas veces comienzan a darle varias plantas y alimentos que le sugieren conocidos. ¿Qué opinan? Yo me imagino que deben tener ustedes, como hablábamos en algunas partes de la presentación, algunas cosas que son entre como mitos urbanos o qué sé yo, estas cosas que hablábamos de la suplementación endovenosa y estas cosas más. Pero lo más común es el tema de qué comemos y qué nos recomiendan la familia comer
porque eso te ayuda en el cáncer, esto te ayuda porque puede sanarte el cáncer y qué sé yo. Y en eso, ¿cuáles son los vicios que ustedes más ven en este tipo de recomendaciones? Mira, o sea, perdón Francisca, voy a partir yo. Mira, yo te diría que hay harta medicina integrativa dentro de las cuales se incluyen hierbas o cosas de este tipo. Eh, yo en formación o malformación estoy formada en medicina occidental, entonces tú Claro. sabes que muchas veces no tenemos un conocimiento tan acabado de todos los beneficios que pudiese tener la medicina integrativa. Yo soy de la idea de que las terapias complementarias son eso, son terapias complementarias a los tratamientos que están científicamente comprobados. Pueden ser una buena herramienta mientras no interactúe con los tratamientos que formalmente están probados por la ciencia. Entonces, mi recomendación y que yo le respondo a los pacientes es, perfecto, está muy bien, sin embargo, usted todo lo que está consumiendo se lo tiene que decir a su oncólogo principalmente y que el oncólogo vaya chequeando si hay alguna interacción, ya sé, porque ellos son los especialistas en interacciones con quimioterapia y con estos fármacos para el cáncer. Entonces, que le lleven en una lista todo lo que está tomando, hierbas, preparados magistrales que a veces les dejan. Si eso no interacciona con la quimioterapia, que sí está aprobada, la verdad que sinceramente yo no le veo mayor inconveniente. Por el contrario, si alguno de estos afecta algún citocromo hepático, algo que metabolice las quimioterapias, que tenga interacción negativa con uno de estos, particularmente yo voy a ser de la idea de que lo suspenda mientras esté en el tratamiento con quimioterapia y después se podrá reevaluar con su oncólogo de cabecera. Esa es por lo menos mi visión. Oye, de hecho, No sé, Joana Francisco, comenta aquí, si tú lo comentas, si tú lo compartes. No, yo opino exactamente lo mismo, que es súper importante que los pacientes informen que están haciendo este tipo de terapias y que lo vean como una terapia complementaria, ¿cierto? Y que no le atribuyan quizás una posición por sobre la medicina convencional a ese tratamiento que ciertamente puede generarle beneficios al paciente y ayudarlo al manejo de síntomas o para su bienestar general, pero que su bienestar, su recuperación, incluye todo, o sea, todo su tratamiento y no solamente eso. Hay Lo muchos importante, yo pacientes creo, sí, perdón, yo creo que lo importante es conversarlo con el oncólogo, porque a veces los pacientes también, quizás por diversas razones, a veces tienen temor de decirnos a nosotros los médicos que están con medicina complementaria en paralelo. Y ahí quizás uno también podría hacer una mea culpa de por qué los pacientes a veces les da temor contarnos. La medicina complementaria puede ser muy buena, hay muchos sistemas. Nosotros en el Instituto del Cáncer hay una unidad de medicina integrativa porque se reconoce el beneficio de estas técnicas. Lo importante es conversarlo con el oncólogo, estar con él alineado cuando estén haciendo quimioterapia, inmunoterapia, etcétera, comentarle al oncólogo y que él se quede todas las interacciones y si hay compatibilidad o por el contrario alguna incompatibilidad durante ese proceso específico. oye, bueno, de hecho aquí la Joana comentaba algo que también es muy recurrente, que cuando les dicen, usted coma de todo nomás, no se preocupe. Pero obviamente ese coma de todo depende del perfil del paciente, el estatus, el nivel de tratamiento que lleva, que es debutante, si hay distintos momentos en el estado del paciente en donde uno puede decir coma de todo o mira, te recomiendo que lo evalúes con un nutricionista, no sé. Pero eso es muy común en que lo vemos en los profesionales de la salud, porque como te contaba, hay gente aquí de la salud que está conectada también, que requiere también informarse un poco de esto y volvemos a lo mismo. Deben derivarse, deben ir a la persona que maneja esto, deben ir al especialista, deben ir al nutricionista, que es la que entiendo que está en el día a día con este tipo de perfil de pacientes, ¿cierto? El ambulatorio, el que va por la pastilla o el que va a hacerse la quimio y que requiere de este soporte. Y lo otro que también quería preguntarle, a propósito de lo que hablábamos de la movilidad,
estuvimos hace 2 semanas atrás con un kinesiólogo, oncólogo, y una de las cosas que siempre le pasaba al paciente a propósito de tener la noticia del cáncer es que lo empezaron a tratar como hueso santo en la casa, entonces que no se mueva, que no camine, que no haga las cosas que hacía antes, que no barre, que no cocina, que no sé, que no pasee, que no saque a pasear al perro, que afuera hace frío. ¿Qué nos pasa desde el punto de vista de lo que es la falta de movilidad en un paciente oncológico a propósito del desarrollo o la pérdida en la musculatura? Ya, contesto. Dale, no. Mira, sí, la verdad es que sí, es súper recurrente eso que tú mencionas, Francisco, y la verdad que debiese ser todo lo contrario. El Claro, paciente oncológico en todas las etapas, mientras su funcionalidad se lo permite, tiene que mantener la mayor cantidad de actividad física posible. Evitar el reposo después de una quimioterapia, por supuesto que esos días los pacientes fatigados, decaídos, pero apenas su condición lo permita, volver a su rutina, a su actividad física y mantenerse en movimiento y mantenerse activo. Lo que más marca una buena evolución en términos nutricionales, de funcionalidad, de calidad de vida, es la masa muscular del paciente. Y esa masa muscular, que probablemente el kinesiólogo que tú mencionas también lo dijo, el exacto. músculo para mantenerse necesita 2 cosas. Necesita nutrirse bien y necesita moverse. Así se mantiene un músculo. Por lo tanto, el paciente debe mantenerse activo. Si un soporte nutricional o una buena alimentación no va de la mano con actividad física, la verdad es que no tiene el mismo impacto y eso hoy en día está súper probado. Una buena alimentación o suplementación en los casos necesarios debe ir acompañado a actividad física, a ejercitación. Y todo sirve. Sirve que el paciente no use los ascensores y use la escalera en la medida de lo posible. Sirven las caminatas rápidas, sirven las clases que a veces tienen grupales en algunos centros. Todo sirve, lo importante es mantenerse lo más activo posible porque eso uno sabe que va a mantener músculo, masa magra y eso es lo que marca finalmente el estado nutricional, su performance o su funcionalidad, su calidad de vida y también lo que mencionaba Francisca hace un rato atrás, mantener masa muscular, preservarla o aumentar esa masa muscular también disminuye los riesgos de toxicidad asociados a los tratamientos oncológicos y aumenta, por supuesto, la probabilidad de completar exitosamente esos tratamientos oncológicos. Perfecto, perfecto. Oye, mira, nos quedan hartas preguntas acá, entonces quiero que sepan de que nuestras 2 profesionales que están hoy día acá, ellas pertenecen al Instituto Nacional del Cáncer. Y si eventualmente quieren contactarla, bueno, tendrán que ir al hospital, si es que las derivan, o de alguna Yo otra voy a manera, dejar mi mail. no, eso te iba a decir, de alguna otra manera las pueden contactar, Fran, también, si quieres, lo pones ahí en el chat. Yo voy a Ya. dejar mi mail y también, Francisco, dejé lo que te Lo vi, comenté. sí, lo Eso. encargamos ahora, lo voy a compartir también en las redes, Ya, con las súper. Y lo que recomendaciones voy a hacer específicas. también es que por interno, una vez que lo encuentre, te voy a mandar esto que comentó Francisca de la preparación de la saliva. Eso, Es un formato súper bueno, funciona súper bien, es fácil y la verdad que funciona bastante. Así que te lo voy a mandar para que tú después lo compartas para todos. oye, eso también se puede lograr con la chía, ¿cierto, Fran? Porque Fran está que estaba acá. Con la chía también se puede lograr lo Sí, mismo que la linaza, porque es que justo como como un chela, poco ¿no? desfasado a ratos, por eso, pero Dale, estaba mencionando a Tiare lo de la saliva sí, artificial. artificial, sí. Sí, sí, tiene, claro, la T igual, si le aplicas calor, ¿cierto? También genera cierta viscosidad, pero la linaza aún más. Aún más, Así es ya. que sí, es más efectivo con la linaza. Oye, y lo último, el tema de que yo sé que aquí hay una paciente que está con un asunto de mucositis. ¿Cómo se maneja eso desde el punto de vista de la nutrición? Y ella pregunta como qué pudiese hacer como para... Mm, Yo creo que para disminuir además el síntoma de la mucositis, oye. Claro, es que, bueno, lamentablemente
la mucositis, o sea, lo que podemos hacer es como evitar que en el proceso alimentario la paciente sienta menos dolor y no se vea tan interferido el proceso, ¿ya? Principalmente hacer modificaciones de consistencia de la alimentación, ya si ella no tolera comer alimentos que estén blandos, picados, cierto, finos y que estén humectados, quizás hacer algún tipo de, por ejemplo, modificación como licuar los alimentos mientras esté como en el proceso más agudo, tratar de consumir alimentos que estén a temperatura quizás ambiente, más templados, más frío, ¿cierto? Va a ser un poco más cómodo y le va a generar cierto alivio, y mantener una hidratación lo más óptima posible, ¿ya? Mientras esté cursando este síntoma. También el fraccionamiento va a ayudar para que no esté en un estado como de permanente dolor, ¿cierto? Comer los alimentos a tolerancia y poder fraccionar durante el día sus porciones para que pueda cumplir con sus metas nutricionales. Oye, perfecto. Mira, ya estamos en la hora. Yo quiero darle las gracias de verdad, porque esto era un tema que hace mucho tiempo queríamos conversar y, como pueden ver, nos llenamos de preguntas, faltan algunas que contestar, incluso en el chat de Face. Nos comprometemos en una fecha próxima a poder retomar esto, a lo mejor en una parte 2, Tiare y Fran, no sé, que podamos seguir haciendo un poco esto de clínica con el paciente, todas estas preguntas que vienen reiteradas. El tema de la nutrición es un tema realmente que no maneja. Yo lo voy a decir, ustedes no lo van a decir porque ustedes son sus colegas, pero el oncólogo no tiene idea de nutrición, entonces tampoco sabe qué responderle y de dónde sacar información, porque está leyendo otros papers de otras cosas. Entonces, a veces se caen desde ellos algunas malas informaciones, como decir, coma de todo, no se preocupe. Así que lo que entiendo que debería ser lo correcto es que le pidas a tu especialista, el cirujano, el oncólogo, y qué sé yo, el que te esté tratando, que te dé una consulta o una interconsulta con el especialista, en este caso de la nutrición, que es el nutriólogo o la nutricionista. El nutricionista en general, porque entiendo que es para el paciente ambulatorio, qué sé yo, la tía le ve más el tema fisiopatológico. Pero en ambos casos es el que tiene que hacerse cargo de esto, porque de verdad que lo pasa mal el paciente oncológico, sobre todo cuando está sobrecargado con tanta polifarmacia. Entonces, su cuerpo se va deteriorando y requiere movimiento y nutrición. Así ¿Verdad? es. Oye, muchísimas gracias, Tiare, Fran, muchísimas gracias. Gracias, Fran, por compartir con nosotros la presentación y darte el tiempo de hacer ese trabajo de armar esta cosita. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Sí. Nos vemos. Muchas gracias y buenas noches. Nos vemos. Abrazos a todos. La próxima semana vamos a tener una jornada de cáncer de cabeza y cuello. Que también nos han consultado mucho de eso, así que vamos a tener un cirujano experto en el tema. Y así que nos vemos el próximo miércoles a esta misma hora. Chao a todos y muchas gracias. Chao a todos, gracias.